Hola, ¿qué tal? Antonio Maeso. Bueno, en el episodio de hoy de la electrificación de esta KXE os quiero enseñar de un problema que había aquí, porque nos quedamos el otro día en el momento del proceso que creía que era el E-Lock total, que me puse a hacer todos los cables, los tenía hechos y bueno, pues me fui a ponerlo en la moto. Me he ido a ponerlo en la moto y aunque he conseguido que algunas cosas aparezcan y funcionen, el motor no gira. Y bueno, estoy dándole vuelta y vuelta y vuelta y he descubierto una cosa. Lo que he descubierto es que, bueno, antes de nada, para poneros en situación, SIA Ecosys es una empresa que se ha creado en China que engloba a varios suministradores diferentes de componentes para electrificación de vehículos. Y lo que hace esta empresa es que, bueno, pues digamos que crea productos, paquetes, conjuntos, poniendo en conjunción, nunca mejor dicho, los diferentes productos de las empresas que forman esta empresa SIA Ecosys. Quiere decir que si, en otras palabras, que si uno hace patata, otro recolecta no sé qué, y otro tiene fogones, no sé qué, pues SIA Ecosys lo que ha hecho es montar un restaurante, digamos, ¿no? Y que te lo den servido, supuestamente. Entonces, este puño, que supuestamente lo hará alguno de los fabricantes, pues este puño trae unos conectores aquí que supuestamente iban a los conectores. Esto es del controlador del botón, pues supuestamente iban a los controladores. De hecho, el de tres velocidades, el de los cambios de velocidad, de velocidad o mapas de potencia, y el del throttle, el del gas, son de 3 conectores. Y yo di por hecho que los de aquí, que en el esquema del botón salía, por ejemplo, uno de throttle sale a 3, yo los alargué y están alargados según vienen ahí, throttle. Pues yo digo, pues este throttle va a ir en el throttle que acabo de cortar de allí, que sería en el macho, pero no. Resulta que lo he puesto en el otro y lo he puesto el throttle en el cambio de potencia de mapa y el cambio de mapa en el throttle, en el gas. Total, así imposible que vaya. Pero jamás lo habría pensado. Porque esto no lo han facilitado entonces. Debería de venir esto para conectar a esto o el gas con las conexiones para el botón directamente. Total, que ahora repasando todo, volviéndome loco, pues este es el throttle que sale de aquí del botón, del controlador, y este es el throttle con el que viene el gas, que yo lo he alargado, pero este es el que venía corto pegado al puño del gas. Obviamente, hembra con hembra, pues no va. Total, que ahora estoy rehaciendo estos cables para que aquí venga, pues un macho, y entonces, pues he cogido del botón y el esquema del puño del gas, y bueno, aquí estoy adivinando cómo va cada cosa. Que aquí, en el botón, sí que te dice, por ejemplo, throttle, te dice positivo más 5 voltios, el rosa. Señal, el green, y negativo, el negro. Pero los señores que fabrican el puño, lo único que te dicen es que del gas sale un brown, un blue white y un purple. No te dicen a qué corresponde cada uno. Y ahora estoy haciendo comprobaciones y ya sé cuál es la señal, cuál es el 5 voltios positivo y cuál es el negativo. Y ya lo estoy montando. Pero bueno, y ahora ya me iré otra vez a la moto y volveré a montar esto. Y ahora os lo enseñaré, pero quería hacer este pequeño inciso porque bueno, aunque he tenido que crear un montón de cables, obviamente, pero no esperaba que por lo menos los que salen de aquí con los que son del botón, y esto lo suministra la empresa con el kit, pues no estuvieran en conjunción con el puño de gas que ellos mismos te suministran. Y no lo está. En fin, ahora me iré a la moto cuando termine todo esto, conectaré y a ver si por fin gira el piñoncillo, que es de lo que se trata. Bueno, vamos.
Vamos que nos vamos. He montado todo el cableado. Lo único que podéis fijaros aquí, el 3 posiciones del switch, de las velocidades, no viene en el manual del botón. ¿Qué color es la primera velocidad y qué color es la tercera? No viene. Con lo cual, lo he puesto ahí provisional y vamos a ver si es verdad. Entonces, atención, cámara. Claro, esto ya luego ya veré cómo lo pongo, porque está aquí en medio, ya dijimos en su momento que esto no sé. La pantalla no vale para nada para una moto de campo, pero bueno, tiene su gracia para ver cosas. Cámara, enchufa aquí, que veamos el momento por el que hemos estado esperando tanto tiempo, tantos episodios, 30, ¿cuántos? 38 episodios ya. Atención. Aquí está la pantalla, señores. Revoluciones, que esto no lo entiendo muy bien, a qué se referirá. Velocidad, que ya funcionará, no sé, habrá que ponerlo, programarlo, aquí detrás lleva botones, y habrá que darle, no sé, alguna de esas. Batería, que parece que sí que funciona, 85%. Yo mantendré esto y mantendré aquello un tiempo para ver la diferencia y cómo marca. Pero si me lo marca aquí, obviamente no necesito este. Señores, momento estelar. He descubierto que esto lleva como un hombre al agua y que el parking este tiene que estar desconectado cuando está la moto desconectada o apagada. Y cuando la enchufas como está ahora, tienes que darle a esto. Esto tiene que pasar de abierto a cerrado, lo cual es un poco coñazo, ya veremos cómo lo hago. Y cuando está cerrado parece ser que, porque si no, ahora mismo le damos al gas y ¿qué pasa? Que no funciona. Pero si ponemos esto, lo del parking, pues bueno, que es cerrar este circuito. Vamos a ver si quiere, le he hecho aquí un puente. Y estos terminales son malos, todos los que yo le he puesto a la instalación son bastante mejores que estos. Señores, mira aquí esto, porque esta es la clave, esta es la clave. No, vente para acá, Si ese de ahí gira, lo habremos conseguido. Y vete para atrás, porque ahora lo que quiero enseñar a la gente es que vamos en marcha 1 y vamos a darle al gas. Ahí lo tenemos, enséñalo cómo gira. ¡Viva papi, lo has conseguido! Ahí está. Ahí va el caballo. Cómo suena, ¿eh? Cómo sube de vuelta. Bueno, pues esto es, señores, lo hemos conseguido, ¿eh? Lo hemos conseguido, no, estoy contento, ¿eh? Porque, oye, yo tengo muchas limitaciones y esto es una cosa que hemos hecho aquí en el canal, en casa, y aquí está funcionando. Vamos a probar el 2, a ver si funciona. La velocidad 2, venga, mira el piñón a ver. Dios, ahora coge más vueltas. Bueno, ahora se pasa de vuelta. Madre mía, qué maravilla. El 3 no quiero ni probarlo. Pero es que además, vamos a ver si he cableado bien esto. Enseña aquí la R. Bueno, ahora sí parece que enfoca. Pues aquí está la R. Esta R es reverse, marcha atrás. Y también lo he cableado. Y realmente, pues dice... no vale para nada, pero vamos a ver. Enseña el piñón, que vamos a ver si da marcha atrás. Entonces, pulso el botón, le doy al gas. Y aquí va, con un poquito de velocidad. Ahí voy a fondo, eso es todo lo rápido que podéis para atrás. Genial, para salir de una rodera, de un problema, en fin. Pues muy bien, pues... ¿Qué os digo? Que estoy muy contento. Obviamente, después de unos cuantos meses, pues esto ya es un avance. Ahora ya voy a clarificar todo este cableado. Vamos a clarificarlo. Voy a intentar hacerlo compacto, meterlo por aquí dentro y tal. ¿Y qué más? Ponerle este switch, algún switch, y ver alguna cosita, intentar, el próximo capítulo también voy a enseñar a ver la configuración de aquello, cómo lo hacemos, del dashboard, para que lo veáis. Y empezar a ponerle pasta y cosas rápidamente, que yo las pastas ni las he pintado y tal, las tengo como las tenía, pero estoy deseando montarla y probarla, y a lo mejor yo luego la pinto o lo que sea, pero
pero quiero ponerle ya esta cadena aquí al piñoncillo y ver cómo está. No extiendo más este episodio, pero este es un episodio crucial y estoy contentísimo. La verdad es que aquí está mi primera moto eléctrica y está funcionando, he acabado de andar. Así que pongo una sonrisa, como dice Melody, es que es un poco de sonrisa, que me voy a poner una sonrisa, soy como soy, que estoy contento, lo estoy diciendo. Pasa que mi face no lo representa. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme en este camino. Vamos a terminar esta moto porque todavía hay que probarla, todavía hay que ver cómo va y bueno, pues seguir analizándola porque yo espero que después de esta serie de episodios surjan un montón de proyectos, seguro que mucho mejor que este en España, de gente que utiliza pues, sistemas o el mismo o parecido y se hagan sus propias motos. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto.